Ahora veremos cómo borrar un procedimiento que ya existe en nuestra base de datos. Y también en esta parte vamos a revisar los tipos de parámetros que podemos utilizar dentro de un procedimiento almacenado. ¿Okay? Vamos primero a ver la parte del borrado. Igual que con otro tipo de objetos en SQL, la palabra que utilizamos para borrar completamente el objeto del esquema de la base de datos es drop. En este caso, drop procedures o borrar procedimiento. Este if exist es opcional, es decir, usted puede agregarlo o no. ¿Por qué agregarlo o por qué no agregarlo? ¿Okay? Vean que si usted ejecuta el borrado de un procedimiento o de una tabla y esa tabla o procedimiento no existe, pues MySQL va a levantar un error porque está tratando de borrar un objeto que no existe en la base de datos. ¿Okay? El if exist lo que hace es ejecutar exactamente lo mismo, solo que si ese procedimiento no existe, pues no va a levantar ningún error. Y luego claramente pues pasamos el nombre del procedimiento. Vamos a hacer ahora el proceso de borrado del procedimiento que recién creamos. ¿Okay? Entonces tenemos por acá, voy a comentar esta parte del video previo. Aquí es para crear el procedimiento. Voy a subir este script, así que van a tenerlo ustedes también por allá. Por acá voy a llamar al procedimiento. Y aquí más abajo vamos a hacer la última parte del ejemplo, que sería pues borrar el procedimiento. Aunque en realidad para un procedimiento no tenemos una acción de edición. ¿Okay? Por lo tanto, si usted se equivocó al momento de crear un procedimiento, la forma de modificarlo es borrar el que existe y volviendo a crear uno de cero otra vez. ¿Okay? Eso les digo porque no hay aquí una forma directa de hacer una edición propiamente del procedimiento, sino que hay que borrarlo todo y volverlo a crear de una vez. ¿Okay? Y desde luego no existe control Z, ¿okay? Así que asegúrese de borrar el procedimiento que es correcto. Si lo borró, pues se borró y se perdió. ¿Qué voy a hacer ahora? Drop. ¿Qué es lo que voy a borrar? Pues voy a borrar un procedimiento. Y luego el nombre del procedimiento, que en este caso se llama get empleados. ¿Okay? Y punto coma. Vean que aquí no va la lista de parámetros, ¿ok? El nombre únicamente. Tenemos que anexar la lista de parámetros en la creación y en el llamado, pero no al momento de borrarlos. Borramos. Se borró correctamente y ustedes pueden ver que acá ya en el esquema pues ya no aparece el procedimiento. ¿Okay? Si yo hago el llamado, vuelvo a ejecutar el call get empleado, pues me va a generar el error porque este procedimiento ya fue eliminado. De esta manera completamos la creación, el llamado y el borrado de los procedimientos almacenados.
vamos a la siguiente parte, que serían los tipos de parámetros que puede tener un procedimiento. En la programación a la que estamos acostumbrados con Java, pues normalmente no tenemos este tipo de parámetros, ¿ok? Hablamos de parámetros por valor, hablamos de parámetros por referencia. Sin embargo, aquí en SQL, el tipo de parámetros ya no sería solamente ese, sino que tenemos parámetros que pueden ser de entrada, de salida o de entrada y salida. ¿Okay? Así que para especificar la lista de parámetros, nosotros tenemos que definir también de qué tipo son. ¿Okay? Los parámetros in, pueden imaginar que son solo parámetros de entrada. Esto significa que ese valor que usted recibió como parámetro, como es de entrada únicamente, usted no puede hacer modificaciones de ese parámetro dentro del procedimiento. Entonces lo recibió, lo puede leer, pero no puede hacer modificaciones al valor de ese parámetro. Los parámetros de salida son solo de salida, lo que significa que no puede usted recibir datos de afuera del procedimiento en este tipo de parámetro. No puede leerse el valor inicial del parámetro. Pero sí puede agarrar un valor de su procedimiento y mandarlo hacia afuera, ¿okay? Para que siga utilizándose en el resto de sus expresiones SQL. Y también tenemos el tipo de parámetros que aguanta las dos cosas, ¿okay? In-out. Esto significa que son parámetros de entrada y de salida. Por lo tanto, al ser de entrada se puede leer el valor inicial, y al ser de salida también podemos modificarlo dentro del procedimiento para sacar o mandar resultados hacia afuera. ¿Okay? Esto hace que la lista de nuestros parámetros sea bastante flexible. ¿Okay? Entonces, aunque estamos acostumbrados a manejar solo el tipo de dato y el nombre, pues acá tenemos que especificar también que si es de entrada, si es de salida, si es de entrada, salida, especificar el nombre del parámetro y también especificar el tipo de dato del parámetro. ¿Okay? Recuerden que los tipos de datos tienen que ser los mismos tipos de datos del sistema gestor. ¿Okay? Varchar, char, fecha, entero, flotante, etc. ¿Okay? Esos son los datos que podemos especificar. Vamos ahora a hacer este pequeño ejemplo. Vean que en este ejemplo vamos a tener solamente datos, un parámetro de entrada. ¿Okay? Le voy a cambiar a nuestro cliente. Te voy a agregar otra zona por acá para crear procedimiento con parámetro de entrada. ¿Okay? Voy a hacer uno similar al que está en la diapositiva. Voy a mostrar de nuevo la diapositiva. Aquí en este procedimiento lo que se hace es recibir el nombre del país como parámetro de entrada y luego utilizar esto en una consulta select. Entonces va a devolver todas las oficinas donde el país se corresponde con el valor recibido acá como parámetro en el procedimiento. ¿Okay? Pero voy a utilizar un ejemplo muy similar a este, pero no este mismo, para que ustedes tengan más opciones, ¿okay? Más ejemplos. Entonces ya está uno desarrollado ahí en la diapositiva y yo voy a desarrollar por acá otro. ¿Okay? Les voy a suponer que quiero buscar empleados por el número de empleados. ¿Okay? Entonces voy a crear un procedimiento almacenado
que recibe como parámetro el número de empleados y retorna pues la tupla de ese empleado. ¿Okay? De nuevo vamos a cambiar nuestro delimitador. Voy a seguir utilizando el signo doble dólar. Si ustedes pueden ver en el ejemplo que está en la diapositiva, se utiliza la doble pleca como delimitador alternativo. ¿Okay? Le voy ahora a create procedure y luego el nombre voy a llamarle get empleado por número. ¿Okay? Y acá vean que en este caso sí voy a tener una lista de parámetros. ¿Okay? La lista de parámetros. Ahora bien, vean que en este caso el parámetro yo necesito leerlo al inicio, ¿okay? Para saber qué número de empleado es el que ando buscando. Por lo tanto, es un parámetro de entrada. Y no necesito modificarlo dentro del procedimiento, así que solo lo dejo como int. ¿Okay? Si además de leerlo desde el inicio yo necesito modificarlo dentro del procedimiento, entonces lo definiría como un parámetro inout. El nombre y número de empleado y vamos a definirlo como un entero. Y si recuerdo bien, ese es el tipo de dato de esa columna. Begin. Y voy a agregar de una sola vez el end antes de que se me olvide. Y voy a agregar el delimitador aquí para decir que ahí termina la instrucción. Y aquí adentro lo que voy a hacer es ejecutar la consulta select. Voy a decir asterisco from employees where employee number es igual al parámetro que recibo de entrada, que es número de empleado. Okay. Cierro acá. Vean que este punto y coma cierra esta instrucción select y este doble signo de dólar cierra toda la instrucción de creación de mi procedimiento. ¿Okay? Voy a agregar por acá de una sola vez el retorno a mi delimitador por defecto. El procedimiento se creó correctamente. Verifico por acá. Vamos a refrescar. Y vean que aquí está ya el procedimiento get empleado por número. Una vez que lo he creado, entonces puedo ejecutarlo. Okay, vamos a decir entonces, recuerden, call get empleado por número y tengo que pasar un parámetro, okay, que es el número de empleado. Entonces voy a decir el empleado, no recuerdo qué números hay, así que vamos a decir empleado 1000. Okay. Ejecutamos y como que no hay empleado 1000, ¿okay? Porque me retorna una tabla vacía. Okay, voy a hacer un select por aquí. Solo para verificar qué números hay en el employee number. Okay. Bueno, comienza de 1002. Bueno, voy a buscar entonces el 1165. Okay, entonces voy a pasar como parámetro aquí 1165. Vean que me retorna solo el empleado que corresponde a este número de empleado. Claramente, si usted solo va a ejecutar una vez
En la consulta, pues no vale la pena crear un procedimiento almacenado, sino que usted crea la consulta y la ejecuta, ¿no? Usted necesita un procedimiento almacenado cuando estas operaciones tiene que hacerlas muy a menudo. Es decir, a cada rato va a estar buscando un empleado por número de empleado, pues lo más fácil es crear el procedimiento una vez y después solo estar llamando al procedimiento, ¿verdad? No estar escribiendo toda la consulta cada vez. Eso es principalmente cierto cuando tenemos una consulta un poco más compleja, ¿verdad? En este caso la consulta es prácticamente insignificante, es pequeña, pero una consulta más compleja en un sistema ya grande en producción puede ser bastante grande, ¿ok? Varias líneas, algunos cientos incluso, y si exageramos un poco puede ser incluso hasta miles de líneas en una sola consulta SQL. Así que claramente en esos casos es mejor crear el procedimiento que ejecuta la consulta y parametrizamos los datos que necesitamos. Bien, resumiendo lo que vimos en esta parte, se aprendió a borrar un procedimiento que ya existe. Y también alcanzamos a ver los tipos de parámetros que puede tener un procedimiento almacenado. Y finalmente hicimos un pequeño ejemplo de un parámetro de entrada.